Hola, buenos días. Hoy en Noticias Esporádicas abordaremos dos temas llenos de sabor, cultura y espiritualidad, que están basados en documentales titulados La espiritualidad como base del buen vivir en el resguardo indígena Nasa de Juan Tama y Comer Sabroso, Tumaco, un territorio que ha sido bendecido con su sabor, comida y cultura. Abordaremos una serie de preguntas sobre las iniciativas locales, las problemáticas que se buscan contrarrestar y la relación que se encuentra entre estas iniciativas y la manera en que se ve el desarrollo. Valentina, cuéntanos, ¿cuáles han sido las iniciativas locales que han tenido los indígenas NASA y cómo las desempeñaron? Buenos días, Luisa. Claro que sí. Reportándome desde el resguardo indígena NASA de Juan Tama. Les comento que los indígenas NASA han implementado diversas iniciativas locales para preservar su cultura y territorio. Una de las principales es la autonomía territorial, donde han defendido sus tierras a través de la Guardia Indígena, una fuerza no armada dedicada a proteger el territorio de actores armados y extractivistas. Además, han fortalecido la educación propia mediante la enseñanza de su lengua y cosmovisión en escuelas comunitarias. También han impulsado la soberanía alimentaria, promoviendo prácticas agrícolas sostenibles que respetan la madre tierra, alineadas con su cosmovisión de buen vivir. Estas iniciativas evidencian la capacidad de los NASA para resistir, adaptarse y continuar defendiendo su identidad y su bienestar integral. Dime, Karen, ¿y qué problemáticas buscan contrarrestar? Debido a que ya son muchas las pérdidas de sus tradiciones, la desconexión con su identidad y a su vez también hay que sumarle un factor muy importante que es el deterioro del medio ambiente. Estas, sin embargo, son algunas de las principales causas, pero también hay que tener en consideración que con sus rituales y respeto por la tierra están protegiendo la cultura y su entorno. No soy un experto en el tema, pero creería que esta es una manera adecuada. Con entusiasmo, y ahora nos vamos a Tumaco. Aquí las iniciativas locales también son fascinantes. En este territorio, el buen vivir se basa en la comida, la cultura y el sabor. Buenos días, Luisa. Buenos días, Sebastián. Les comento que en este momento me encuentro en Tumaco y para responder más a profundidad tu pregunta, Sebastián, te cuento que Tumaco es un territorio que ha sido bendecido por sus diferentes sabores, diferentes platos típicos, diferentes instrumentos musicales. Todo esto ha formado una cultura muy sólida. Cultura que la misma comunidad se ha encargado de mantener viva a través de diferentes tradiciones. No solo eso, sino que su punto fuerte es la gastronomía. Debo decir que las mujeres juegan un papel fundamental porque son las encargadas de pasar sus tradiciones a sus hijas. Hijas que a medida que van creciendo van ejecutando, van poniendo en práctica. Es algo muy importante de resaltar. No solo eso, sino que la gastronomía va muy de la mano con la pesca. Porque la mayoría de platos típicos, por no decir que todos sus platos típicos, están eh, desarrollados con los peces que atrapan muchos de los pescadores y en otros casos muchas de las mismas mujeres encargadas de hacer estos platos típicos. No solo eso, sino que la agricultura también está muy arraigada a este territorio, ya que casi toda la comunidad se encarga de producir los alimentos que necesitan para sus platos. O sea que muy poca cosa es lo que se trae de afuera, ¿no? Y eso es algo muy bonito porque hace que las tradiciones aún más se mantengan vivas y unidas. Y con esto solo quiero decir que está totalmente demostrado que el sabor no solamente se lleva en el plato, sino que también se lleva en la sangre. Y es algo muy bonito de ver y de conocer.
Pero platícanos, Valentina, ¿qué tipo de problemáticas han tenido los indígenas NASA y cómo afectaron a la comunidad? Los indígenas Nasa han enfrentado una serie de problemáticas que han afectado profundamente a su comunidad, destacándose el conflicto armado, el despojo territorial y la pérdida cultural. Durante décadas, el resguardo Nasa ha sido escenario de enfrentamientos entre grupos armados, afectando la seguridad y el bienestar de la comunidad con desplazamientos forzados y violaciones de derechos humanos que fragmentaron el tejido social. El despojo de tierras también ha sido una constante lucha. Empresas extractivas y el Estado han intentado apropiarse de sus territorios ancestrales, lo que no solo afecta su subsistencia económica, sino también su conexión espiritual con la naturaleza, ya que la tierra es sagrada para los Nasa. Estas incursiones externas han debilitado su soberanía territorial y han puesto en peligro sus recursos naturales. Otra problemática es la pérdida de cultura, debido a la modernización y globalización que ha llevado al abandono de prácticas ancestrales, la lengua y la espiritualidad. Esto ha generado una crisis de identidad en algunos sectores de la comunidad, afectando la cohesión social. A pesar de estas dificultades, los NASA han encontrado en su espiritualidad y organización comunitaria la fortaleza para resistir y defender su territorio, cultura y autonomía. Karen, cuéntanos, ¿cómo la comunidad ha podido enfrentar los diversos desafíos, tanto culturales como la falta de recursos y el cambio climático, logrando solucionar sus dificultades? Bueno, Sebastián, te comento. A nivel cultural, muchos de los jóvenes han estado perdiendo sus tradiciones. Te preguntarás, ¿por qué? Bueno, pues este problema va muy arraigado a la educación, ya que la educación es un tema realmente preocupante en Tumaco. Y no solamente Tumaco, a nivel nacional también, ya que la mayoría de jóvenes que se gradúan ni siquiera han aprendido a leer. Y para continuar con esta problemática, el 70% de los desempleados son jóvenes entre 15 y 20 años. Muchos de ellos han tomado la decisión de irse a bandas ilegales a pelear por territorios donde está en juego la economía y la cultura de esta comunidad de Tumaco, lo cual es muy duro. Por otro lado está nivel salud. A nivel salud, pues la salud es casi inexistente y pues la mayoría de habitantes que tienen problemas de salud los tienen debido a su trabajo, donde, por decirlo así, los explotan. Y las medidas requeridas para un trabajo seguro no las hay. Ni siquiera tienen la dotación necesaria y requerida. Por otro lado, veo que toman el tema ambiental. La verdad, no solamente es algo que se vive en Tumaco, ¿no? Sino que se vive a nivel nacional. Por otro lado, pues alcanza a tocar a Tumaco en nivel pesquero, que pues vemos que hay mucha contaminación, de pronto la gente no, o sea, como que no se cuida en esos sectores y pues eso afecta un poco la pesca pues, de este territorio, lo cual es algo muy triste, pero esperemos que se le pueda encontrar soluciones a estas problemáticas que pues son diversas y graves. Es interesante las diferentes problemáticas que tuvieron los indígenas NASA, pero detállanos, por favor, Valentina, ¿cuál es la relación del buen vivir con las diferentes experiencias, tanto positivas como negativas, del grupo indígena? Claro que sí, Luisa. Mira, el buen vivir es la cosmovisión del grupo indígena NASA. Está profundamente relacionado con su forma de afrontar tanto las experiencias positivas como negativas a lo largo de su historia. Esta filosofía, basada en la armonía con la naturaleza, la comunidad y la espiritualidad, ha sido clave para entender cómo enfrentan las adversidades y celebran sus logros. En cuanto a las experiencias negativas, como el conflicto armado, el despojo territorial y la pérdida cultural, el buen vivir ha sido una herramienta de resistencia. La comunidad NASA ha encontrado en su espiritualidad y cosmovisión la fuerza para defender sus tierras y sus valores, enfrentando la violencia con organización comunitaria y reafirmando su conexión con la naturaleza como base de su identidad.
El buen vivir les ha permitido ver estos desafíos no solo como amenazas, sino como momentos para fortalecer la unidad y luchar por su autodeterminación. Por otro lado, las experiencias positivas como la creación de la Guardia Indígena y la promoción de la soberanía alimentaria son ejemplos de cómo el buen vivir se traduce en acciones concretas que buscan el bienestar colectivo. Estas iniciativas reflejan el compromiso de los NASA con el respeto por la tierra y la transmisión de saberes ancestrales, asegurando la continuidad de su cultura y su forma de vida. El buen vivir no solo guía la vida cotidiana de los NASA, sino que les proporciona una perspectiva holística que ayuda a superar las dificultades y celebran los logros en equilibrio con su entorno y su comunidad. La información que nos brinda Karen es de bastante importancia, pero ¿nos podrías explicar cómo pudieron superar las dificultades y malas experiencias para poder obtener un buen vivir? Bueno, Sebastián, las dificultades que ha enfrentado el territorio de Tumaco no es algo que realmente ya se hayan solucionado. Esto es un proceso que lleva mucho tiempo. Recordemos que Tumaco en algún tiempo fue zona roja y que por lo tanto muchos de los colombianos tienen estigmas hacia Tumaco y piensan, esta parte, que todavía es territorio de violencia. Por otro lado, el gobierno ha estado muy alejado de Tumaco, entonces eso también juega un papel en contra. Por ahora, pues sabemos que la comunidad ha como buscado arraigarse a esas tradiciones, como ser fieles a lo que son, de dónde son y por qué son. Yo creo que eso es lo más importante en este momento y pues esperar a ver cómo se desarrolla la economía, cómo se logra abrir el turismo y cómo va avanzando Tumaco. Recordemos que esto no es algo que se logre de la noche a la mañana, pero esperamos que esto tenga un impacto positivo para Tumaco y para no solo eh, los chicos, sino también los jóvenes y los adultos, que todos ellos logren salir beneficiados de lo que es cultura y tradición. Es muy interesante toda la información que hemos presentado el día de hoy, la forma en que dos temas diferentes deben de afrontar situaciones complicadas para poder obtener un buen vivir. Pero dime, Sebastián, ¿qué piensas sobre la información que hoy hemos presentado? Te tengo que decir que la información presentada con anterioridad es muy interesante, cabe resaltar, debido a que el conocimiento para muchos sobre esta población o sobre esta comunidad no es muy amplio y quizás desconocido. Y no sé para el resto de público, pero por lo menos para este periodista, estos datos son muy interesantes y de suma importancia. Con esto concluimos nuestro reportaje de noticias esporádicas por el día de hoy. Esperamos que nuestro reportaje fuera de su agrado y que pudieran comprender las difíciles situaciones que enfrentan otras poblaciones y con ellos buscan solucionar estos obstáculos para tener un buen vivir. Hasta luego, nos vemos en una próxima misión.